El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escena de sexo ni violencia. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos amigos, una bienvenida. Soy Jorge Luis Garay, como siempre agradecido con nuestro Padre Eterno por permitirme llegar hasta sus hogares, entrar a sus mentes a través de la impresión de su Santo Espíritu, para que juntos abramos la palabra de Dios para conocer lo que es verdad, para establecernos en esa verdad y ser afirmados en el reino de Dios. Como estamos viendo cada día, la Biblia, la palabra de Dios, que ignoramos realmente el poder, la fuerza y la influencia que tiene en la mente de los seres humanos, cada día va imponiéndose para tratar de sacar de la irracionalidad, de las tinieblas de la ignorancia, a un mundo que está pereciendo precisamente en la ignorancia de la eterna ley de Dios. Es poderosa la Biblia, la palabra de Dios, porque ella está sustentada y enseñada por el Espíritu Santo. Ese es el poder.Nosotros no alcanzamos a imaginarnos, queridos amigos, el poder que tiene una palabra escrita en este libro. Esto no fue dejada, unas palabras que de aquí no fueron dejadas para rellenar papel, no. Dice el Señor que cada capítulo y cada versículo es una carta para cada ser humano que le está comunicando su amor, su misericordia y su deseo de salvación, su deseo de verlo morar en un país mejor que Él enseña en su palabra, ha preparado para todos aquellos que le aman, le temen y le obedecen. Pero no es temor de miedo, no,
es de respeto y de reverencia. Así que bienvenidos sean todos y vamos a estudiar este día acerca de el Año Nuevo. El Año Nuevo que para muchos es tristeza nueva o pérdida nueva o angustia nueva o dolor nuevo o incertidumbre nueva. Vamos a hablar de eso, pero también vamos a reflexionar acerca de lo que era en realidad el Año Nuevo en la Biblia, lo que es el Año Nuevo en la Biblia. Había un año nuevo para Israel, había una celebración de Año Nuevo en Israel. Vamos a estudiar un poquito cómo era esa celebración del Año Nuevo en Israel. Casualmente hay un día que se llama así, el Año Nuevo. Es el Rosh Hashanah en hebreo, que quiere decir el Año Nuevo. El día que se tocaban las trompetas. Ese era un día que se llamaba el Rosh Hashanah, el Año Nuevo en Israel, así se llamaba, y así quiere el Señor que siga siendo. No, así quiere el Señor, no, así es. Hasta hoy, nuestros días, estamos en tiempo, ahora estamos en un tiempo permanente de expiación, que era el día, el Rosh Hashanah era el primero del mes de Tisri, que es el séptimo mes en el calendario hebreo, y a los 10 días de ese Rosh Hashanah o de ese Año Nuevo, a los 10 días era el día de la expiación, que hacía que los hombres realmente tuvieran un año nuevo y enfrentaran una vida realmente llena de novedad de vida. Eso es lo que vamos a estudiar un poquito esta tarde. Es hermoso realmente entenderlo y experimentarlo más. Así que por eso les recuerdo que hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios. El séptimo día de la semana, escrito está en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 8 al 11. Hoy es sábado, esa es la marca, la señal, la etiqueta de la creación del único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar al único Dios vivo y eterno. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. El sábado es el verdadero día del Señor. El domingo es el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al Dios Sol. Es el día de culto pagano al Papa. Es el día pagano de culto a Satanás. Es lo que nos dice la historia y es lo que nos dice la profecía, queridos amados. Es el día de culto pagano al Dios Sol, en la marca de autoridad del sistema romano papal. Domingo fue impuesto por el papado en el año 321 después de Cristo y lo ratificó por su ley eclesiástica 28 del tercer concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Después de Cristo. Mire, Cristo había dicho allá en el libro de Mateo, en el capítulo 5, había dicho el Señor Jesús cuando estuvo en esta tierra, que no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Esto lo dijo el Señor Jesucristo estando en esta tierra. No he venido aquí para cambiar la ley ni para abrogarla. No he venido a eso, ni vivo ni muerto. No he venido a cambiar la ley. No he venido a abrogar la ley. No he venido a abrogar la ley. He venido simplemente a cumplirla. No he venido a abrogarla ni a anularla. No he venido a abrogar la ley, dijo el Señor Jesucristo, ni vivo, ni muerto, ni resucitado, la ley no cambiará. Y lo dijo, y después les dijo a este pueblo, queridos amigos,
igual de torpe para entender, como Él les dijo, listos para entender la mentira y el engaño y el error, pero tardos, queridos amigos, para vivir y aceptar el engaño y la mentira, pero tardos para entender la verdad de Dios, les dijo el Señor allá en el libro de Mateo, ya a escasas horas de vida que tuvo en esta tierra, allá en Mateo, lo dijo la última semana de vida. La última semana de su vida lo dijo el Señor allá en el libro de Mateo capítulo 35, les dijo: el cielo y la tierra, esos dos que puso de testigos allá, que les dijo, primero van a pasar el cielo y la tierra antes que pase una jota, una tilde de la ley. Ahora dice aquí el Señor Jesús que ese cielo y esa tierra también pasarán. Ese cielo y esa tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y mis palabras quedaron escritas allá en las tablas de la piedra. En las tablas de piedra quedaron escritas mis palabras. Los cielos y la tierra van a pasar, pero mis palabras escritas allá en las tablas de piedra en el Sinaí no pasarán, porque son eternas. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. La ley de Dios es eterna. Un Dios eterno con un dedo eterno escribió en tablas de piedra un cuarto mandamiento eterno. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es sábado para Jehová tu Dios. Por lo tanto, el sábado es el día eterno para adorar al único Dios vivo y eterno. Eso escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Dios hizo la ley la hizo Dios, y lo que Dios hace es eterno. Escrito está en Eclesiastés 3:14. Esto lo dice el Señor, o pone el Señor a decir, o pone al Señor a escribir, no a un torpe, no a un ignorante, no a un pastor de ovejas, no a un, queridos amigos, agricultor, no, lo pone a decir es al rey Salomón, al hombre más sabio que hubo antes de él y que no habrá después de él. El sabio Salomón, queridos amigos, dice: he entendido, poniendo como énfasis, diciendo he entendido, es para que nosotros entendamos el énfasis de sus capacidades de inteligencia, de sabiduría, de discernimiento, de entender, de razonar. He entendido que todo lo que Dios hace será eterno, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Pero estos papas y estos pastores altaneros y arrogantes no le temen a Dios, no le tienen miedo a todas las plagas que dice el Señor en su palabra que le va a echar a todo aquel que le quite y que le ponga a su palabra, queriendo demoler las piedras para ellos remodelar, queridos amigos, a su antojo lo que es eterno. Pueden demoler, han demolido la primera institución del Edén. Van a demoler, queridos amigos, la segunda institución del Edén, que es el sábado, queridos amigos, pero esas tablas de allá del Edén, del Sinaí, eran copias. Las tablas del Sinaí, pastores, pastoras, sacerdotes y papas, cardenales y obispos, las tablas del Sinaí eran simplemente copias, copia de las tablas originales que están en el lugar santísimo del santuario celestial. Vayan allá a ver cómo dice el cuarto mandamiento, si dice domingo o dice lunes o cualquier día de la semana, como enseñan aquí en esta tierra estos representantes de Satanás. Queridos amigos, allá dice, ¿cómo dice? Si es el original que está aquí en la Biblia, escrito aquí en la Biblia, dice cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado. ¿Cómo dirá allá en el original
que está en el lugar santísimo del santuario celestial, queridos amigos. Escrito está es un programa para pensar, para decidir, para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional. Yo no soy pastor de ninguna iglesia, no tengo iglesia, no pertenezco a ninguna denominación, a ninguna organización religiosa. El Señor dijo es: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si usted está en alguna iglesia, salga de ella. Si piensa meterse, no lo haga. El Señor ha dicho que en esta hora los hijos fieles de Él no se contaminarán con mujeres, con iglesias. Escrito está en el libro de Apocalipsis 14:4. Dice el Señor: estos son los que no se contaminaron con mujeres. Es decir, si el Señor dice así, es porque nosotros debemos estar en plan de descontaminarnos de iglesias, de organizaciones religiosas, de abominaciones religiosas. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Todo se corrompió. Recuerden, la perfección angelical fracasó en el cielo y la perfección humana fracasó aquí en esta tierra. El Señor quiere que seamos libres en Él. Por eso dice allí, sigue diciendo el versículo 5, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Punto. Lea la Biblia, haga lo que el Señor dice, crea en Cristo, sígalo a Él, haga la voluntad del Padre, porque no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es lo que escrito está. Así que leer la Biblia es lo que el Señor quiere, el propósito, para que recuperemos nuestras raíces naturales en Él, en Dios. Salimos de sus manos de Creador. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros conozcamos, su verdad, para que seamos libres de todos estos sistemas de engaño y de mentira. Eso es lo que el Señor nos revela en su palabra. Así que el Señor nos dice que leamos su Biblia para que recuperemos nuestras raíces naturales y para que conozcamos el plan de salvación en Cristo Jesús como lo estamos conociendo, para liberarnos de toda esta tradición, de toda esta mentira, de toda esta mundanalidad, de todo este desenfreno, de todo este aquelarre diabólico que es el diciembre, queridos amigos. Toda esta fiesta, toda esta mundanalidad, toda esta religión satánica del sistema romano papal aquí haciendo palpitar las pasiones, las emociones y los sentimientos de un pueblo. Queridos amigos, como hemos leído en su palabra, ahora 8 días leíamos de cómo tienen en su rostro las estampas de los demonios y cómo el diablo les domina cada órgano y cada nervio y cada, queridos amigos, músculo para incitarlos a la degradación, al desenfreno, a la mundanalidad. Terrible, espeluznante todo eso, queridos amigos. Así que conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida, es lo que nos dice el Señor. Y hemos leído que no somos nosotros los que estamos esperando al Señor. El mundo no está esperando al Señor, así como no lo esperaban en la primera venida, como estudiamos ahora 15 días. Hablábamos acerca de que no había nadie en Belén ni en Israel esperando la primera venida de Cristo. No, ni los políticos, ni los sacerdotes, ni los príncipes, ni el mundo, ni la gente, queridos amigos, que creía en esa cuestión del templo y todo eso. Dice que nadie en Israel estaba esperando que Cristo nacía. Ya, dice que no había nadie. Los únicos que sabían que Cristo iba a nacer o había nacido en Belén eran hombres que estaban a más de 2000 kilómetros de distancia de Israel. Los filósofos del Oriente, queridos amigos, esos eran los hombres que sí estaban y sabían más Biblia que los mismos rabinos de Israel, sabían más Biblia que el mismo sumo sacerdote de Israel, sabían más Biblia que Herodes y más Biblias que todos los príncipes de Israel. Esos considerados paganos, esos considerados, queridos amigos, magos, esos considerados hechiceros, esos considerados hombres de las ciencias ocultas, pero dice que eran estudiosos de la Biblia,
que habían sido traducidas hacía 400 años al griego, las Sagradas Escrituras. Sabían esto, queridos amigos. Esos hombres, dice que el Señor los guió con su estrella y les reveló, porque ellos sí dijeron, vamos a ir a Belén, vamos para Belén, vamos a ver allá donde la estrella nos guiará, porque aquí dice que es en Belén donde nacerá, a adorar al Redentor, al Salvador, al Dios con nosotros, al niño Dios que ha nacido y nacerá en Belén. Eso es lo único. Y el mundo ahora aquí está, dice que celebrándole el cumpleaños al niño Dios, dice que celebrándole el nacimiento a Jesús, queridos amigos. Qué locura, como hablábamos ahora 8 días. Cristo es eterno, la misma profecía lo dice, de Belén, él nacerá, uno que sus salidas son desde el principio, dice, desde la eternidad, dice que sus salidas son desde la eternidad, no tiene principio ni tiene fin de días, como dice él, no tiene padre ni tiene madre, ni tiene descendencia, ni tiene, queridos amigos, fin ni principio. Ese es Cristo Jesús. Cuando dice que no tiene padre ni madre, es porque aquí en la tierra no tuvo padre, sino que tuvo madre. En el cielo tuvo padre, pero no madre. Entonces por eso dice que sin padre, sin madre, sin genealogía, no, ni tío, ni primo, ni hermano, ni nada de eso. Nada de eso, queridos amigos. Todo eso vino a tenerlo aquí en esta tierra. Eso es lo que el Señor nos dijo, y hablábamos de cómo se hizo el hombre. Así que gratis te envío, papá, mamá, mira, El conflicto de los siglos, para que lean con los niños, con los jóvenes, conozcan esta historia. Aquí está en la página 359. ¿Cómo se esperaba a Cristo en Israel? Nadie, queridos amigos. Qué dolor, qué tristeza. El día de fiesta para el universo, porque Cristo nació el mismo día de la Pascua. Cristo nació un 14 de Nisan. Dice que ese día fue fiesta en todo el universo, menos en la tierra. Gratis, te lo envío, papá, mamá, para que lea con los niños, con los jóvenes. Así que la gente habla del año nuevo, y que el año nuevo, y que el año nuevo, y que viene el año nuevo, sí, va a cambiar, y que será mejor, y que vendrá un mejor gobierno, y que mejor salario, y nos aumentarán el salario, y vamos a comprarnos y vamos a comprarnos y vamos a disfrutar más, y este año sí me comprometo a dejar el alcohol, y este año sí me comprometo a dejar el vicio, y este año sí me comprometo a adelgazar, y este año sí me comprometo a juiciarme, y este año sí. Queridos amigos, puras falsas promesas. Ese es el 31 de diciembre, se conoce como la hora de las mentiras. 31 de diciembre es la hora de las mentiras. En la hora más oscura de la noche es la hora de las mentiras, del aquelarre, de la brujería, de la hechicería, del culto a los demonios. Es la hora más oscura. Recuerden que todas las fiestas del papado son a las 12 de la noche, el clima de ellas, ¿no? Todas. Y en diciembre, las alboradas, el 30 de noviembre, son a las 12 de la noche, dándole la bienvenida a diciembre, al culto a su majestad satánica, dándole la bienvenida al diablo, a su mes de culto y adoración a él. Y el día de las velitas, igual, queridos amigos, el culto al diablo hasta las 12 de la noche, quemando las velitas, y a las 12 de la noche la gente ya está enloquecida, ya la gente está totalmente inconsciente y dominada por los demonios, borracha, ebria, drogada. Querido amigo, ahí es donde el diablo abusa. Y el día de la Inmaculada también, el domingo, fue hasta las 12 de la noche la gente gozando y disfrutando, porque llegó el día de la Virgen. Así es como celebra el papado sus fiestas, con vicio, con bebetas, con borracheras, con peleas, con riñas, con quemados, con niños mutilados, con gente arruinada física, moral, espiritualmente, enferma por todas estas cantidades de inmundicias que consume, y muerta por allá en una balacera, en una pelea, en una riña, en un accidente, arrastrados por un automóvil conducido por un borracho, por un poseído por los demonios. La gente no razona, y el Señor está hablándoles que era el año nuevo.
en Israel. Así que el Año Nuevo, queridos amigos, era un día y una ocasión muy especial en el pueblo de Israel. Quiero decirles que la Biblia nos dice allá en el libro de Timoteo, en el capítulo 1, en el capítulo 2, versículo 5. Oiga esto tan interesante que nos dice el Señor aquí en el capítulo 2 de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice: porque hay un solo Dios. Oiga, mundo, hay un solo Dios. Un solo Dios. Hay un solo Dios. Ni Krishna, ni Alá, ni Buda, ni Confucio no tienen nada que ver con este Dios, queridos amigos. Ni todos los dioses, ni Yemayá, ni Changó, ni tampoco Babalú. No, esos. El Señor nos dice aquí en su revelación, en su palabra, Él lo declara y lo desafía a esos dioses. Los desafía. Oiga lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 46, versículo 9, dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, ni nada hay y nada hay semejante a mí. ¿Qué nos dice el Señor aquí? Porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante que a mí. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y nos dice más, sigue insistiendo el Señor aquí en su revelación y en su palabra. Dice: no temáis ni os amedrentéis de Alá, de Buda, de Krishna, de Changó, de Babalú, de Confucio, de todos esos que dicen ser dioses. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego ustedes son mis testigos de que no hay Dios sino yo. No hay Dios, no hay fuerte, no conozco ninguno. El Señor lo dice allí y los desafía a todos esos dioses, los desafía el Señor y les dice a esos dioses: traigan dioses, anúnciennos lo que ha de venir, venga, profetícenlos las cosas que vienen. Ni el Islam, ni Krishna, ni Buda, ni Confucio, ni Changó, ni Babalú, ni Yemayá tienen profecías, queridos amigos, para darnos a nosotros, porque si se ponen a decir estos dioses, estas diosas, se ponen a decir profecías, van a quedar desenmascarados como mentirosos y como falsos dioses. Traigan, les dice el Señor, como Él se ha hecho, Él sí tiene la profecía. Él dijo: viene el Hijo, y vino el Hijo. Él dijo: voy a visitar a los judíos, y lo sacó de allá y de Babilonia. Y dijo también el Señor en su revelación y en su palabra que sería destruida Jerusalén. Fue destruida Jerusalén hasta las piedras, y allá está que no se va a poder levantar nunca jamás. Traigan, dice el Señor, a estos dioses, anúnciennos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio. Tampoco saben decir nada del pasado, y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería, cómo va a ser el fin de todo esto, y háganos entender lo que ha de venir. Háganme entender lo que ha de venir y por qué va a venir lo que va a venir. Danos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que ustedes son dioses, diosas. A lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Esta manera como el Señor humilla a todos esos dioses, a todos esos muñecos, a todas esas muñecas. Les dice el Señor a todos esos que los hombres se han inventado, esos dioses que sean, danos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que ustedes son dioses y son diosas. A lo menos, dice el Señor, hagan bien o hagan mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos del bien o del mal que hicieron. Como dice el Señor, que levantaría una nación, ahí la levantó. Dijo el Señor también que saldría una nación de la tierra, ahí la tienen ustedes. Maravillado el mundo
asustado el mundo ante ella, aterrorizado el mundo ante ella, sometido el mundo ante ella, siguiendo la cuerda de esa nación, el mundo, queridos amigos, los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí está, cuéntenos, háganoslo saber, hagan bien, hagan mal, para que nos alegremos en ese bien o en ese mal. Aquí está, solo hay Dios. Por eso dice acá, en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios, Jehová, el de la Biblia, Jehová, el que hizo los cielos y la tierra, Jehová, el eterno, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay más quien salve al mundo, no hay quien más pueda mediar entre el mundo y Dios sino Jesucristo, queridos amigos. No hay aquí ninguna María, ninguna muñeca, ningún muñeco, ningún sacerdote, ningún muerto, ninguna muerta que pueda, queridos amigos, mediar entre Dios y los hombres, sino solo ¿quién? Jesucristo, hombre, porque ese es el que está allá. Jesucristo, hombre, es el que está delante del arca, allá en el lugar santísimo del santuario celestial. Es Cristo, hombre, un Cristo real, Cristo literal, un Cristo que siente, un Cristo que, queridos amigos, que es humano. Eso es lo que está allá en el reino de Dios, en el reino del Señor Jesús. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Es un Cristo literal, un Cristo real, es un hombre. Aquí nos lo dijo el Señor, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Ya denle una patada a todos esos muñecos, a todas esas muñecas. María está muerta, los muñecos santos están muertos. Están adorando al diablo, queridos amigos. No hay nadie que pueda mediar entre Dios y los hombres, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Aquí está escrito, queridos amigos, y oiga lo que sigue diciendo, que es para allá, para donde vamos. Dice, el cual, o sea, el Cristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su tiempo. Es lo que nos dice el Señor allí en su palabra, queridos amigos. Miren lo interesante de estas palabras, la profundidad de estas palabras. Por eso el Señor quiere que leamos la Biblia para entenderla, leamos la Biblia para aprender, leamos la Biblia para vivirla, para disfrutarla, para beneficiarnos, para compartir de su verdad, y para que juntos vamos creciendo, como dice él, en un edificio. Jesucristo, hombre, dice que el cual Cristo se dio a sí mismo. O sea, él no dijo yo lo doy. No, el Padre dice que dio a su Hijo, pero él se dio a sí mismo. El Padre dijo, hijo, vaya, muera por esa gente, vaya, muera por esos. Y el Hijo puede decir, no, Padre, no, él se ofreció a sí mismo y fue el consentimiento del Padre. Yo me ofrezco a mí mismo por ellos. Y el Padre dijo, hijo, yo te doy, como hablábamos ayer, todos los tesoros que hay en este universo, y aún tú, que eres el más precioso tesoro de mí, también lo doy para que tú, poniéndote todos estos tesoros en tus manos, convenza al hombre del gran amor que yo también siento por esa creación. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Así que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra aquí, la palabra rescate. Miren lo que dice, lo que significa la palabra rescate. Discúlpenme en un momento. La palabra rescate en el griego es la palabra lutrón. La palabra rescate es la palabra lutrón. Esa palabra lutrón quiere decir rescate, quiere decir liberación, quiere decir redención. La palabra lutrotes también en griego dije en hebreo, es en griego. La palabra lutros
Lutrón en griego quiere decir rescate, quiere decir dinero o precio de rescate, quiere decir la palabra lutrotés, quiere decir libertador. Son por la misma declinación, ¿no? Lutrotés quiere decir libertador, redentor. La palabra lutró quiere decir poner en libertad mediante rescate, rescatar, redimir. La palabra lutrosis quiere decir rescate, quiere decir liberación, quiere decir redención. Mire, toda esa palabra es la palabra lutrón. Pero Cristo allí, cuando dice en el original griego acá, que se dio a sí mismo en rescate, esa palabra rescate quiere decir, es la palabra que aparece en griego antilutrón. Miren tan interesante la definición de las palabras. La palabra rescate allí en el original griego es la palabra antilutron. Antilutron. La palabra antilutron quiere decir literalmente, traducida del griego al español, en lugar de todos, nosotros, y en rescate por todos. Eso quiere decir la palabra antilutron. En lugar de todos, en rescate por todos. Y eso es lo que hay que entender aquí cuando habla el versículo 6 de Primera de Timoteo capítulo 2, el cual Cristo se dio a sí mismo en lugar de todos, en rescate por todos. Es decir, el Señor Jesús se puso en tu lugar, en mi lugar, para morir Él por vos y por mí, que éramos y somos los merecedores de la muerte. Eso es lo que nos dice aquí antilutron. Ahora hay otra palabra que, para que ustedes noten la gran diferencia. La palabra antilutron es que Cristo se pone en lugar de todos, de vos, de mí, pero en rescate para rescatarnos a nosotros. ¿Sí? Antilutron. La palabra anti quiere decir en lugar de. ¿Sí? Y la palabra lutron, rescate, en lugar de rescate. O sea, ponérsele en lugar de todos para rescatarnos a todos. Se puso en nuestro lugar, medió, por eso dice que Él es el mediador, que no hay otro mediador. Él se interpone entre la ira del Padre y el hombre pecador. Usted sabe que como dice el dicho, el mediador, siempre el que se pone de mediador, el que se mete de mediador en una riña, en una pelea, en un conflicto, pues está dispuesto también a pasar por momentos difíciles, porque dice que el mediador es el que se interpone o se pone en medio para recibir la afrenta, el golpe o la muerte. Se pone en medio, se interpone o se mete a redentor. De ahí viene eso, se metió a redentor y salió crucificado. Eso haciendo alusión a Cristo, que se metió de redentor, se metió de mediador y salió ¿qué? Crucificado. Lo mataron tanto los de un lado como los del otro, lo cogieron porque lo rechazamos, lo despreciamos, y Él vino a ser el antilutron nuestro, que se puso en lugar de todos nosotros para que muriera Él, pero nosotros tuviéramos la oportunidad de la vida para reconciliarnos con Dios. Esto era lo que decía aquí. Ahora hay otra palabra que también menciona la Biblia, es la palabra anticristo. Pero esa palabra anticristo no quiere decir en contra de Cristo, así de manera directa, no. Es una manera eufémica. La palabra anticristo sí quiere decir que está en contra de Cristo, pero no es lo que originalmente quiere decir en hebreo. La palabra anticristo quiere decir es en lugar de Cristo. Eso es lo que quiere decir la palabra anticristo. O sea que el Papa es el anticristo porque se pone o dice ser el vicario de Cristo o el representante de Cristo. O sea, él se declara anticristo, pero es porque él quiere ponerse en lugar de Cristo. Es atraer hacia Él la adoración de todos, es atraer hacia Él, queridos amigos, el reconocimiento como Salvador, porque es que el Papa
dice que Él salva, que Él es salvador, que nadie puede ser salvo sino por el poder del Papa, que nadie puede salvarse sino por la bendición del Papa. Eso está escrito, eso no lo digo yo, eso está escrito, queridos amigos. Miren, y eso lo escribieron ellos mismos, el mismo Papa lo escribió. Esto lo escribió un hombre que se llamó Benedetto Gaetani, allá reinó como Papa en los años 1294 y 1303. Benedetto Gaetani, que se puso el alias de Papa de Bonifacio VIII. Este Bonifacio VIII es el alias de Benedetto Gaetani, que reinó como papa en los años 1294 y 1303. Oiga lo que dijo y dejó escrito Benedetto Gaetani, alias Bonifacio VIII, en su célebre bula Unam Santam. Esta es una bula célebre, muy citada por ellos en estos tiempos. Su célebre bula Unam Santam, es decir, una y santa, para referirse a su iglesia. Y dice aquí, oiga, el decreto de él, la orden papal: declaramos, afirmamos, definimos y pronunciamos que es de todo necesario, que es del todo necesario para la salvación, que toda criatura humana esté sujeta al pontífice romano. ¿Sí? Lo que dijo alias Bonifacio VIII, que declaramos, afirmamos, definimos y pronunciamos que es del todo necesario para la salvación de toda criatura humana que esté sujeta al pontífice romano. Ellos dicen que ellos son los que salvan, que para poderse salvar tienen que estar sujetos ¿a quién? Al Papa. Puro engaño, pura mentira, puro anticristo. Muy bien, aquí nos dice el Señor que Cristo es el mediador. ¿Qué quiero decirles aquí con esto? Que Cristo está llevando a cabo ese trabajo. Cristo no está echando de viento, queridos amigos. Cristo no está allá, yo ya hice mi sacrificio, ya me morí por ellos, ya no. Eso no terminaba allí. La muerte en la cruz no termina con el ministerio del Señor Jesucristo, queridos amigos. Hay todo un trabajo ministerial de trascendencia eterna para la humanidad en esta hora, queridos amigos, y ese es el que se llevaba a cabo el día de la expiación. Miren lo que dice acá en el libro de Levítico, en el capítulo 16 de Levítico, dice, Levítico capítulo 16, dice, el día de la expiación, se titula así el capítulo, dice que era un día en que el sumo sacerdote, era el único día en que el sumo sacerdote entraba sin esas vestiduras pontificiales, si podíamos decir, aunque no se usa esa palabra pontificial, no, vestiduras sacerdotales, porque la palabra pontificial no viene de la Biblia, ni es de origen cristiano, es pagana. La palabra pontificial viene de la palabra pontífice, que era el jefe de la religión de misterio en Roma. De ahí fue donde el papado trajo la palabra sumo pontífice, que era el director de la religión de misterio en Roma, era el sumo pontífice, es decir, el sacerdote de Satanás. A ese le llamaban sumo pontífice. Así que aquí el sumo sacerdote dice que era el único día en que se despojaba de sus vestiduras sacerdotales, pomposas vestiduras que eran hermosas. Las vestiduras del sumo sacerdote en Israel eran hermosas desde todo punto de vista, y todo simbolizaba, todo lo que tenía y todo lo que se ponía simbolizaba a Cristo Jesús en su ministerio. Y dice aquí, dice que ese día, dice Levíticos 16:4, se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Esas eran las vestiduras que tenía el sumo sacerdote. Se quitaba todas las vestiduras sumo sacerdotales, de la pompa sumo sacerdotal, y se ponía, como ustedes ven aquí, una túnica simple y sencilla que usaban todos
los sacerdotes en Israel. Era blanca, no era negra como la que usan los curas acá, tampoco era café como la que usan los franciscanos, tampoco era verde como la que pone a veces el Papa, ni roja, ni de todos esos colores que se ponen. No, queridos amigos, dice, y les repito, se vestirá la túnica santa de lino y sobre lino blanco, cuando habla de lino es blancura, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino blancos, y se ceñirá el cinto de lino blanco, y con la mitra de lino blanca se cubrirá. Son las santas vestiduras, y con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Así tenía que estar vestido el sumo sacerdote el día de la expiación, para entrar a hacer la obra más trascendental que se hacía en Israel, la ceremonia más terrible y trascendental que había en Israel, porque estaba definiendo no solamente la vida del sumo sacerdote, sino también estaba definiendo, queridos amigos, lo que tenía que ver con el perdón y el borramiento de los pecados de todos los hombres y mujeres en Israel que creyeran en esa ceremonia, queridos amigos. Así que nos dice que ese día, que era un día solemne, porque era el día del año nuevo realmente para el pueblo de Israel. Ese era el año nuevo para Israel. Miren, ese día nos dice la Escritura que, ya les dije al comienzo que eso era el primero de Tisri, que era el séptimo mes judío. Ese día del primero de Tisri dice que sonaban las trompetas, anunciando el año nuevo, anunciando que venía el año nuevo. Anunciaban las trompetas, y ese año nuevo, ese anunciar las trompetas en la Biblia significan juicio. Es decir, que cuando sonaban las trompetas estaban anunciando que venía el juicio. Es decir, ponernos en armonía con Dios. Vamos a estar delante de la presencia de Dios. Y dice que a los 10 días entonces era el día de la expiación. ¿Qué nos quiere decir eso? Que el pueblo de Israel tenía 9 días para entrar, como se dice el dicho, en capilla. Tenía 9 días para ponerse en paz y en armonía con Dios. Tenía 9 días como para venir, como dice el libro de Isaías capítulo 1 versículo 18, venid y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, vendrán a ser como lino fino. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, vamos a ponernos a cuentas con el Señor. Tenía 9 días. 9 días, 9 significa hombre, era el tiempo del hombre, queridos amigos, ponerse en paz y arreglar sus cuentas con el Dios. ¿Qué quería decir eso? Durante esos 9 días, escarbar su mente para confesar todos sus pecados de todo el año que han cometido, todos los pecados que quizás no había confesado antes, confesarlos a Dios, solemnemente confesarlos a Dios. Eso era lo que se hacía 9 días. Y el día 10 era el día solemne en Israel, queridos amigos. Todas las 12 tribus de Israel estaban en cuadrado perfecto, 3 en cada lado de los puntos cardinales. Ahí estaba encuadrado perfecto el pueblo de Israel. Era un día solemnísimo en donde no se oía ni siquiera donde se podía oír en Israel. Si caía una aguja al piso, se oía en todo el campamento. No les exagero, la reverencia era tal, nos dice el Señor, que realmente era impresionante. ¿Por qué? Porque la gente tenía que estar muy concentrada, porque en primer lugar el sumo sacerdote también tenía que hacer una preparación solemne, estricta y muy rigurosa, empezando porque la semana antes del día de la expiación, dice que, o sea, el día de las trompetas, el sumo sacerdote se iba para el templo, a quedarse en el templo esos 8 días, esos días que duraba el tiempo entre el primero y el 10, ahí se quedaba él, dice también, poniéndose en oración con Dios, cuidando su vida, protegiendo y cuidando también su cuerpo. Dice que era estricto él, tenía que hacer antes, dice que esa noche, la noche anterior al día de la expiación, porque ese ritual se hacía por la mañana, dice que la hora solemne, entonces dice que el sumo sacerdote no
podía dormir. Entre la víspera y el día de la expiación no podía dormir el sumo sacerdote, ni lo dejaban dormir. Estaba toda la noche despierto, no podía dormirse, porque dice que podía tener una polución nocturna que lo descalificaría para poder, queridos amigos, llevar a cabo esa ceremonia tan tremendamente terrible del día de la expiación. Y entonces dice que a pesar de todo eso, antes de empezar el ritual de la expiación, que quiere decir limpieza, purificación de todo lo que había en el santuario, y aún del pueblo mismo y del mismo sumo sacerdote y de toda la clase sacerdotal, dice aquí el Señor en su revelación y en su palabra, dice que el sumo sacerdote tenía que traer un becerrito de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí, por su casa. O sea, que el sumo sacerdote tenía primero que hacer un sacrificio por él, por su casa, para reconciliarse él con Dios y aún con su familia, si había tenido problemas con sus hijos, con su esposa, si habían tenido todo eso. Era una cosa solemne que nos tiene una lección para enseñarnos ahora, en esta hora en donde el año nuevo la gente va a estar queridos amigos, la gente va a estar borracha, tirando la casa por la ventana. La gente va a estar cometiendo toda clase de inmoralidades, toda clase de pecado, hablando toda clase de vulgaridades, haciendo toda clase de inmundicias, viviendo toda clase de mundanalidad, toda clase de cosas, queridos amigos, que el Señor prohíbe que sean hechas. Eso no era el año nuevo en Israel no era eso así, queridos amigos. El año nuevo era una cosa distinta y diferente. Entonces nos dice aquí que tenía que traer ese becerro para hacerlo con reconciliación por él. No lo dejaban dormir. Entonces dijimos la noche, al amanecer del día de la expiación, y más, dice, cuando hacía todo esto, entonces se aseguraban de que el sumo sacerdote verdaderamente pudiera estar vivo allá dentro del santuario, porque no podía entrar sino una sola persona. Era el único día que una persona podía entrar al lugar santísimo de ese tabernáculo. Ese era el único día, no más, no había más, no podía entrar nadie, solo el sumo sacerdote podía entrar allí. Si el sumo sacerdote cayera muerto allá se tenía que quedar y vería el Señor qué pasaba con él, pero nadie podía entrar a sacar ese muerto. Por eso entonces, para prever esto, queridos amigos, entonces cogían y le amarraban una soga al tobillo al sumo sacerdote, y además de todo eso le ponían a la orla de su túnica, le ponían campanillas, le ponían campanitas, una cantidad de campanas que sonaran mientras él para que diera señales de que se estaba moviendo, de que estaba en su actividad, en su trabajo, allá en el lugar santísimo del santuario celestial. Era solemne el tiempo, queridos amigos. Dice que era el silencio, que era la concentración, que estaba en vilo la nación entera el día de la expiación, porque tenían que mirar primero si el sacrificio que había ofrecido y el perdón que había ofrecido y la expiación o purificación que se había dado por el sacerdote había sido aceptada delante de Dios, y también se estaba en vilo de si los pecados que había cometido el pueblo todos habían sido perdonados, queridos amigos. Bueno, esto es una cosa impresionante. Vamos a seguir mañana a las 2 de la tarde, vamos a seguir estudiando esto queridos amigos, el día de la expiación, el año nuevo en Israel, una cosa totalmente distinta a la que se hacía hoy. Por eso te la envío gratis, papá, mamá, para que lean. Allí está cómo era el día de la expiación aquí hay un capítulo que se llama el juicio investigador. Traigan los niños, traigan los jóvenes, abran la Biblia, oren al Señor, lean el Levítico 16 para que mañana lo entendamos, la explicación que nos da el Señor de su palabra. Quiero desearles un buen y feliz resto de sábado. Soy Jorge Luis Garay, Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los hermosos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías.
Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposo.